Colombianos, faltan apenas unas horas para que nuestro país viva uno de los momentos más importantes de su historia reciente. Han sido meses de incertidumbre, de preocupación, de debates intensos y de una profunda reflexión sobre el rumbo que queremos para nuestra nación. Hoy no quiero hablarles desde la política, quiero hablarles desde el corazón, porque detrás de cada voto hay una madre que sueña con un futuro mejor para sus hijos. Hay un trabajador que se levanta antes del amanecer esperando oportunidades. Hay un joven que no quiere abandonar su tierra para buscar en otro país lo que debería encontrar aquí. Hay millones de colombianos que aman profundamente esta patria y que nunca dejaron de creer que era posible recuperar la esperanza. En estas horas decisivas, muchos sienten emoción, otros nerviosismo, y algunos incluso recuerdan las dificultades que hemos enfrentado como nación. Pero por encima de todo, debe prevalecer la fe. La fe en Dios, la fe en Colombia, y la fe en que los ciudadanos tienen el poder de cambiar la historia cuando se unen alrededor de un propósito común. Si la voluntad de Dios así lo permite, mañana podría comenzar una nueva etapa para nuestro país. Una etapa construida sobre la esperanza, el trabajo, la unidad y el amor por Colombia. Hoy no es momento para el odio ni para la división. Hoy es momento para agradecer, para reflexionar y para recordar que, sin importar las diferencias, todos compartimos la misma bandera, la misma tierra y el mismo sueño de ver a Colombia grande, fuerte y en paz. Que Dios bendiga a Colombia, que ilumine a cada ciudadano en esta decisión histórica, y que el futuro que está por escribirse sea digno de las generaciones que vendrán, porque cuando un pueblo recupera la esperanza, nada puede detenerlo. ¿Por qué este domingo no es un trámite sino un momento histórico? A ver, claro que estamos en una contienda electoral. Claro que estamos en unas elecciones concretas, presidenciales. Y desde el principio, desde hace meses, y si se quiere ya años, en este cuatrienio, sabíamos que este momento electoral no se parecería a los anteriores. Y sabíamos que una de las razones por las cuales no se parecería a las anteriores era porque no nos estábamos jugando un gobierno, sino un país. Que perder estas elecciones es perder el país. Y esa reflexión además tiene toda la argumentación y ya podemos decir toda la comprensión de las inmensas mayorías de Colombia. Fue a partir de esa reflexión básica, primera, que Colombia decidió la victoria en primera vuelta de Abelardo José Manuel y los defensores de la patria. Y eso tiene que estar presente en el sentido de nuestra preocupación por Colombia, en el sentido de nuestra responsabilidad con la patria, en el sentido de nosotros como defensores de la patria, en términos de la profundidad y la relación de que hablábamos ahorita. Pero también hay que entender que es un momento en que además de salvar la patria, es un momento extraordinario en el que vamos a dejar atrás un pasado que va más atrás que el pasado de los últimos 4 años con esta gente que gobierna ahora, sino que estamos dejando atrás una historia que ya había fatigado, que había cansado, que había amenazado a la democracia misma por corrupción, deslealtad con el pueblo, ignorancia del sentido democrático, los de siempre. Pero al mismo tiempo entender que estamos en un cambio de era, cerrando un capítulo de la historia y abriendo uno nuevo, y que vamos entre todos como una nueva era de democracia, como una nueva historia, una nueva época de sentido democrático. Eso genera ya no solamente la preocupación por salvar la patria, sino el esmero y la alegría de vivir este momento histórico y de celebrar que estamos a punto de lograrlo, que es un hecho que va adelante y que vamos a luchar hasta el último minuto de este domingo
pero que sin lugar a dudas sabemos que es una batalla a la que llegamos fuertes, victoriosos, esperanzados. Amigos, estamos a pocas horas de una cita con la historia. Y en momentos como este, muchos dicen, hay que tener fe. Y sí, claro que hay que tener fe. Fe en Dios, fe en Colombia y fe en que vienen tiempos mejores. Pero la fe por sí sola no basta. La fe debe ir acompañada de acción. La fe debe convertirse en decisión. La fe debe traducirse en un voto depositado en las urnas. A lo largo de nuestra historia, los grandes cambios nunca llegaron porque la gente se quedó en casa esperando. Llegaron porque millones de ciudadanos dieron un paso al frente y asumieron su responsabilidad con el futuro de la nación. Por eso hoy el mensaje es sencillo. Tengamos fe, pero también tengamos compromiso. Oremos por Colombia, pero también salgamos a votar. Soñemos con una patria mejor, pero también hagamos nuestra parte para construirla. Cada voto cuenta. Cada ciudadano cuenta. Cada familia que convence a un amigo, a un vecino o a un familiar de participar fortalece la democracia y fortalece el futuro de Colombia. No podemos caer en la confianza excesiva. No podemos pensar que la tarea ya está hecha. Las elecciones se ganan cuando los ciudadanos salen masivamente a las urnas y hacen escuchar su voz. Que nadie se quede en casa creyendo que otros decidirán por él. Que nadie piense que su voto no hace diferencia. La historia de las naciones ha cambiado muchas veces por la participación decidida de ciudadanos comunes que entendieron que su responsabilidad era actuar. Tengamos esperanza, sí. Tengamos confianza, sí. Pero sobre todo tengamos la determinación de salir a votar masivamente, con alegría, con convicción y con amor por Colombia. Porque la fe abre los caminos, pero son los ciudadanos quienes los recorren. Y el momento de hacerlo es ahora. Y esto tiene que ver con esta segunda pregunta de don Juan Caicedo de Chocó. ¿Cómo votar con esperanza y no con miedo? No vamos a entrar en las controversias de la coyuntura porque ese es como la búsqueda de este momento. Pero sí es hacer un llamado a no caer exactamente en el miedo que hemos visto que esa gente quiere sembrar en las ciudadanías. Y hay gente que se preocupa demasiado. Y nosotros decimos, no, lo que hay que salir es a votar con alegría y con certeza. Mire, en blanco y negro, ¿cuál es la reflexión que yo me hago en la evaluación de este momento? ¿Cuál es la amenaza de esta gente? Que si gana Abelardo, entonces ellos incendian el país, porque ya ni siquiera dicen que se incendia el país. Dicen que ellos saldrán a incendiar el país. Eso lo dijeron ese par de personajes, no recuerdo los nombres que han salido en estos días. Dejen de mentir. Dejen de chicanear. Dejen de hacer terrorismo barato. Por más que quisieran y por más de que la plata que le están metiendo y por más que están buscándolo por todos lados, no van a poder hacerlo. Hay una serie de circunstancias, 5 circunstancias, que les hace inviable, imposible, ese anhelo de nuevos vandalismos y de nueva violencia con que quieren meter terrorismo digital, terrorismo psicológico en las elecciones. La primera realidad distinta, que no la hay hoy y que la había en 2021 cuando los vandalismos, es que ya no tienen de aliado a la dictadura venezolana. Esa dictadura venezolana fue una protagonista en manejo de redes, en dinero, en retaguardia del crimen. Hoy eso no lo tienen. Y ese fue imprescindible en el 2021 y eso les hace imposible lo que quisieran hacer hoy. Petro y Cepeda y esa gente. Pero hay un segundo elemento. Y es que hoy hay una comunidad internacional encabezada por Estados Unidos, totalmente distinta de la que había hace 5 largos años. Mucho más presente, con una lupa, no de intervencionismo, sino de cooperación en la defensa de la democracia y del proceso electoral, y observando quiénes van a intentar sembrar terrorismo contra la ciudadanía,
contra los colombianos, y creo que eso es parte de la solidaridad de los países democráticos en el mundo de hoy. La democracia no se defiende únicamente el día de las elecciones. La democracia se defiende todos los días, con nuestras decisiones, con nuestra participación y con el compromiso de millones de ciudadanos que entienden que la libertad nunca está garantizada para siempre. Hoy quiero hablarles de algo que está por encima de los partidos, de los candidatos y de las ideologías: la defensa de la democracia. Porque cuando una democracia es fuerte, los ciudadanos tienen voz. Cuando una democracia es fuerte, el poder tiene límites. Cuando una democracia es fuerte, ningún gobernante puede sentirse dueño de la nación ni creer que está por encima de la ley. La democracia es el derecho de cada colombiano a expresar sus ideas, a elegir a sus gobernantes y a exigir cuentas a quienes ejercen el poder. Es el mecanismo pacífico mediante el cual una sociedad decide su destino sin recurrir a la violencia, al miedo o a la imposición. Por eso cada generación tiene la responsabilidad de protegerla. Muchos países han perdido sus libertades poco a poco, no de un día para otro. Primero se debilitan las instituciones, luego se normalizan los abusos, después se intenta silenciar a quienes piensan diferente, y cuando los ciudadanos reaccionan, muchas veces ya es demasiado tarde. Defender la democracia significa estar vigilantes, significa rechazar cualquier intento de concentrar el poder. Significa exigir transparencia, respeto por las leyes y garantías para todos, incluso para quienes piensan distinto a nosotros. Pero también significa participar, porque la democracia no pertenece a los políticos. La democracia pertenece a los ciudadanos. Cada voto es una declaración de principios. Cada participación en las urnas es una demostración de que el pueblo sigue siendo el verdadero soberano de una nación libre. Que les hace inviable. Y es que hoy no cuentan con ese clima combustible de malestar y de rabia social, popular, ciudadana, que provocaron las locuras esas del ministro Carrasquilla, de tal suerte que ellos, con base en esa irresponsabilidad, crearon un clima en el que prendían una mecha y eso estallaba. Eso no lo hay hoy. Y si lo hubiera, sería provocado por el mismo gobierno contra ellos mismos. Pero además, hay una certidumbre que yo tengo, por lo que observo. Yo estoy seguro de que las Fuerzas Armadas y de Policía van a atender a la Constitución y a la ley. Como se los dijo Abelardo, como se los ha dicho José Manuel, como se los ha dicho de una manera brillantísima también juristas como Mauricio Gaona, y muchas voces de la democracia en Colombia, las Fuerzas Armadas se deben a la Constitución y no a un presidente delirante y corrupto. Y yo estoy seguro de que hasta el último policía, hasta el último soldado, hasta el último oficial, hasta el último suboficial, de todas las fuerzas, van a mostrar y van a exhibir su tradición y su compromiso democrático, constitucional y noble por Colombia. Y hay una quinta realidad que les hace inviable todos esos zarpazos, intentos, alaracas, terrorismos verbales para sembrar miedo. Y es que hoy no tienen, como en aquel entonces, una sociedad desprevenida a la que sorprendieron, en la que en el desconcierto no sabía qué hacer. Hoy hay un movimiento popular fervoroso, con fervor. Hoy hay una patria movilizada que va a salir a defenderse a sí misma, a defender su patria, su democracia, su victoria, sus familias, sus barrios, sus hogares. Y cuando una sociedad se moviliza en clave de movimiento popular, en clave de fervor, en clave de guerra espiritual, en clave de valentía pacífica, no existe poder humano y mucho menos inhumano que se le enfrente. No dejen que penetre la intención
mezquinas de sembrar miedo en la sociedad. Los vamos a derrotar electoralmente, los vamos a derrotar políticamente, los vamos a derrotar simbólicamente y los vamos a derrotar cívicamente. Son unas pulgas frente a nuestra nación, frente a nuestra patria, frente a nuestras sociedades, frente a nuestra Colombia creyente, frente a nuestros veteranos y reservas, frente a las fuerzas militares y de policía de la Constitución. Esa es la verdad. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Cómo cuidar la alegría, la calma y la disciplina hasta el domingo? Comprendiendo. Exactamente comprendiendo y disfrutando. Es como saber integrar sabiamente dos reflexiones, dos sentimientos que el alma humana es la única capaz de conjugar. Nosotros sabemos conjugar una preocupación seria y serena por salvar la patria con una alegría y una esperanza que nos llena de júbilo, de disfrute, de vivir la vida. Estamos ante un movimiento popular y yo quiero que leamos lo que también en documentos nuestros significa movimiento popular, esa frase que tanto han escuchado y que, a ver, la encuentro aquí, y que yo creo que comprender por qué somos un movimiento popular nos ayuda a entender. Y si hay algo que sabemos que en la vida hace sentir confianza, alegría, valentía, es la comprensión. Cada vez que uno se aclara, cada vez que uno logra una revelación, una comprensión, cuando sale de un momento de confusión, es muy importante. Aquí hay una carta se llama Carta de Navegación del Movimiento Popular. Toda causa histórica que quiera vencer necesita pueblo. No basta con un candidato, no basta con una idea justa, no basta con un diagnóstico certero del peligro, ni con una visión correcta del rumbo. Hace falta una fuerza viva, capaz de encarnar una causa en la historia. Hace falta un sujeto moral y político que la levante, la sostenga, la multiplique y la conduzca hacia la victoria. Ese sujeto es el movimiento popular. Pero hay que decirlo bien. No hablamos aquí de popular, entre comillas, en el sentido degradado con que tantas veces se ha prostituido esa palabra en la política latinoamericana. No hablamos de populismo, de manipulación emocional, de clientelismo sentimental, ni de la explotación demagógica del sufrimiento social. No hablamos de esa falta de invocación al pueblo que, en nombre del pueblo, termina destruyendo al pueblo. Hablamos de algo radicalmente distinto y moralmente superior, de la irrupción de un pueblo consciente que decide ponerse de pie para defender la patria y reconstruir la nación. Ese es el sentido del movimiento popular. Y así llegamos al final de este video, quizá a pocas horas de uno de los momentos más trascendentales para Colombia en los últimos años. Hemos hablado de democracia, de responsabilidad ciudadana, de la importancia de defender nuestras instituciones y de la necesidad de mantener viva la esperanza. Pero quiero terminar con una reflexión que nace desde lo más profundo del corazón. Las naciones no cambian únicamente por sus gobernantes. Las naciones cambian cuando sus ciudadanos deciden involucrarse, cuando dejan de ser espectadores y se convierten en protagonistas de la historia. Mañana, o en las próximas horas, millones de colombianos tendrán en sus manos una decisión que marcará el rumbo del país. Y más allá de los resultados, lo verdaderamente importante es que Colombia demuestre una vez más que cree en la libertad, que cree en la democracia y que cree en el poder de los ciudadanos para construir su propio destino. Por eso quiero invitarlos a mantener la serenidad, la confianza y la fe. Fe en Dios, fe en nuestra patria y fe en que los colombianos sabremos estar a la altura de este desafío histórico. No permitamos que el miedo nos paralice. No permitamos que la división nos enfrente entre hermanos.
No permitamos que el pesimismo nos haga olvidar todo lo bueno que todavía existe en nuestra nación. Miremos a Colombia con esperanza. Pensemos en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros abuelos, en todos aquellos que trabajaron durante décadas para dejarnos un país libre donde cada ciudadano pudiera expresarse y elegir. La democracia es un tesoro que debemos cuidar. No se protege con discursos vacíos ni con publicaciones en redes sociales. Se protege participando, informándose y ejerciendo con responsabilidad el derecho al voto. Si queremos un mejor futuro, debemos construirlo entre todos. Si queremos una Colombia más fuerte, más segura y más próspera, debemos demostrarlo con nuestra participación y nuestro compromiso. Que estas horas sean de reflexión, pero también de determinación. Que sean horas para conversar en familia, para pensar en el país que soñamos y para recordar que cada generación tiene una cita con la historia, y esta es la nuestra. Gracias a todos los que han acompañado este camino. Gracias a quienes creen que Colombia merece más. Gracias a quienes no se han rendido cuando parecía más fácil hacerlo. Gracias a quienes siguen levantando la bandera de la esperanza en cada rincón del país. Y pase lo que pase, nunca olvidemos algo fundamental. Colombia es mucho más grande que sus dificultades. Colombia es mucho más fuerte que sus crisis. Colombia es una nación de gente trabajadora, valiente, creyente y capaz de superar cualquier desafío cuando permanece unida. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a sus familias y que Dios bendiga a Colombia. Nos vemos en la próxima reflexión y que la esperanza, la libertad y el amor por nuestra patria sigan guiando siempre nuestro camino. Hasta la próxima.